Hechos capítulo 6, desde el versículo 7, perdón, desde el versículo 8 y hasta todo el capítulo 7, 60. Déjenme orar, hermanos. Padre bendito, te agradezco porque has sido bueno, Señor, porque hasta este día tú has estado con nosotros, Señor, porque te has manifestado de una manera muy especial entre nosotros, porque nos cuidas, nos proteges, porque nos das salud, porque nos das fuerza, Señor. Gracias, Padre, por el compañerismo que pudimos tener en estos 2 últimos días. Gracias, Señor, porque podemos estar también aquí hoy, escuchando tu palabra, adorándote, alabándote, Señor, a través de las alabanzas, pero también, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, por favor, Señor, en esta tarde. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, de quien necesitamos nosotros, el que nos ilumine, el que nos reprenda, el que nos exhorte, el Señor, el que nos haga ver aquellas áreas en nuestra vida que tengamos que cambiar y que también, Señor, nos dé esa voluntad y ese deseo de obedecerte a ti en todo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, allá en México, no sé, aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en Estados Unidos no creo que es tanto, pero en México es más común esto. Allá en México es muy común que muchos productos de los que se venden, la gente no los puede pagar al contado. Cuando decimos al contado es en un solo pago. Muchos productos como las lavadoras, refrigeradores, estufas, que son productos caros, pero no tan caros como una casa o un carro, pues es generalmente que las casas y los carros la gente los paga en plazos. Pero ese tipo de productos, en México hay mucha gente que no tiene la capacidad económica de hacer un solo pago. Entonces hay una frase muy común allá que es al contado o en abonos. Cuando tú vas a comprar algo te preguntan, bueno, ¿cómo lo vas a comprar? ¿Al contado o en abonos? Y ya sabemos que si es al contado es un solo pago y si es en abonos es en diferentes pagos. Yo sé que también aquí en Estados Unidos hay mucho esta cultura del crédito, ¿no? De darle créditos a las personas para que la gente vaya comprando los productos y la gente sienta que el producto le cuesta menos, pero en realidad está pagando más. Pero como está haciendo pagos más chiquitos y no los va a desembolsar todo en un solo pago, entonces la gente se confunde y cree y dice, no, pues sí lo puedo pagar, ¿no? Nada más son $100 cada mes. Y entonces, pero uno no sabe por cuántos meses, ¿no? Ni por cuántos años. Ya cuando uno saca las cuentas, a veces esos productos cuestan el doble o a veces hasta el triple de lo que era el producto, del precio original. Pero en México, fíjense, hay una cuestión que a mí me gusta mucho allá, que se le llama a meses sin intereses. Entonces ahí sí uno puede ir y comprar un producto, pero así como le dice ahí que iba a costar, eso es lo que va a pagar en los 12 meses o en los 6 meses, pero no le van a subir nada de interés. Eso sí lo he visto allá, no lo he visto por acá. Pero bueno, esta cuestión al contado en abonos, ¿por qué les estoy platicando esto, hermanos? Miren, porque en una ocasión, mientras yo estaba estábamos estudiando la carta a los hebreos allá en el seminario Lacey en Oaxaca, llegó un doctor, el doctor Ricardo Garrett, y él nos estaba enseñando esta carta a los hebreos, y él hacía referencia a este sistema de pagos para enseñarnos acerca de los mártires, de los que mueren por la fe en Cristo, ¿verdad? Y entonces él decía algo como esto, pongan atención, él decía esto, el hermano Garrett: algunos son llamados por Dios a entregar su vida por él casi instantáneamente, y otros lo harán a lo largo de su vida. Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a morir por él, ya sea al contado o en abonos. Por eso él usaba esta frase que entre los mexicanos era muy común, para que lográramos entender. Hermanos, porque ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? El caso que vamos a estudiar hoy es el de un cristiano que por dar el testimonio del Evangelio de Jesucristo, él entregó su vida. Él murió, ¿verdad? Por Jesucristo. Murió apedreado, de hecho. Esto nos recuerda que la historia de nuestro pueblo está llena de casos como este, donde creyentes llenos del Espíritu Santo tienen el valor de entregar su vida defendiendo la fe. Hermanos, pero déjenme hacerles una aclaración. En la Biblia encontramos que una de las cualidades o características del verdadero creyente es su disposición, fíjense bien, su disposición a sufrir e incluso morir por Cristo. Pero no es un mandato el que los cristianos tengamos que estar buscando morir por Cristo. ¿Me estoy explicando? Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es buscar la muerte. Los mártires no iban buscando la muerte, no iban buscando que los asesinaron por el Evangelio. Sin embargo, si los atrapaban y les pedían razón de su fe, entonces ellos defendían su fe sin importarles las consecuencias de lo que ello supondría. Entonces una cosa es estar dispuesto y otra cosa es andar buscando la muerte. De hecho, inclusive Pablo, en varias ocasiones, ahí en el libro de los Hechos, bueno, recuerdo por lo menos una ocasión en la que Pablo huye. Los hermanos de aquella ciudad le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Andan tramando, andan conspirando con matarte,
mejor te vamos a sacar por las murallas para que te vayas. Y Pablo lo hace, porque Pablo entendía que no era su momento. No era un momento todavía en el que Dios le había programado que él muriera. Él lo había entendido de esta manera. Pero en otras ocasiones, cuando le dijeron a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? No vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén porque en Jerusalén te va a pasar esto, esto y esto otro. Pablo dijo, no, yo estoy dispuesto a morir por Cristo en Jerusalén. Y yo he recibido el llamado de Dios de ir a Jerusalén. O sea, Pablo tiene una conciencia de que tengo que ir a Jerusalén. El Espíritu Santo es verdad que me ha dicho que me van a pasar estas cosas, pero bueno, es la soberanía de Dios. Me estoy explicando, entonces no estamos llamados a ir buscando la muerte, sino estar dispuestos a entregar nuestra vida si el Señor así lo requiere. Hermanos, Jesús enseñó que seguirlo implicaría sacrificios. Por ejemplo, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? ¿Qué significaba la cruz para Jesucristo? Significaba sufrimiento. Significaba así, o sea, era ir cargando con ese madero. Tome su cruz. Entonces tomar la cruz implica este sufrimiento. También afirmó Jesucristo que algunos enfrentarían persecución por su causa. Eso lo dijo Jesucristo en su ministerio. Algunos de ustedes los van a perseguir por mi causa. El apóstol Pablo, hablando de esta disposición a morir por Cristo, dice ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es y Jesucristo. Y Pablo dice ahí, ¿saben que yo preferiría estar en la presencia del Señor? Porque es mejor, dice Pablo, ya, me libraría de todo esto de todo este sufrimiento aquí en la tierra. Dice, pero por causa de ustedes, para yo seguirles enseñando, para yo seguirles ministrando, es que el Señor me ha dejado aquí. Entonces Pablo dice, si vivo aquí, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, bueno, si muero es ganancia, ¿no? Pero Pablo entiende que en esta vida él está viviendo para Cristo. Así que hermanos, fíjense bien, no todos vamos a morir como mártires. No todos vamos a morir como mártires, pero todos somos llamados a hacer morirnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Debemos de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Entonces, por eso decía este hermano, algunos son llamados a morir al contado y otros en abonos. Todo cristiano tiene que ir poco a poco despojándose de su viejo hombre, ir a ser muriendo todo aquello, ¿verdad?, que ya no corresponde a su nueva naturaleza. Debemos de vivir para Cristo, reflejando su amor y su verdad en nuestra vida diaria. Y así, hermanos, ya con esta introducción vamos a entrar ahora hacia el versículo 8, de ahí de Hechos capítulo 6. Y dice lo siguiente, pongan atención, ahí está en las pantallas y he subrayado algunas palabras que yo considero importantes. Y dice lo siguiente, Esteban, un hombre, fíjense bien cómo lo describe la Escritura, lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Y ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. En este capítulo 6, hermanos, unos versículos más atrás, lo vimos la semana antepasada, nos dimos cuenta que Esteban fue uno de esos hombres que fue seleccionado para servir a las mesas. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 2 semanas. Platicábamos que hubo un problemita ahí en la iglesia, que los judíos griegos estaban quejando de los otros judíos que hablaban hebreo, de que no estaban atendiendo a sus viudas. Y entonces los apóstoles dijeron, no podemos dejar de predicar la palabra de Dios, necesitamos que entre ustedes escojan varones. ¿Llenos de qué? ¿Se acuerdan? Varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Y entonces dice la palabra de Dios, y agradó la propuesta a la multitud, y escogieron, y lo dice ahí el primero, a Esteban. Es el primero que aparece ahí, ¿verdad? Escogieron a Esteban y lo describe en el versículo 5 como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí, ¿cómo dice que era Esteban? Allá dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, pero aquí dice que Esteban era lleno ¿de qué? De la gracia y del poder de Dios. Entonces, fíjense, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y luego dice aquí, también lleno de la gracia y del poder de Dios. O sea, 4 características de este varón. Varón, ¿verdad? Varón lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la gracia y lleno del poder de Dios. Hermanos, ¿qué es la fe? Porque dice la palabra de Dios que Esteban era un varón lleno de fe. La fe es confianza. Ya lo he repetido varias veces. Eso es fe, hermanos, confiar.
confiar, ¿verdad? Entonces Esteban, fíjense bien cómo lo escribe la palabra de Dios, es un hombre en el que se podía ver en su vida que confiaba en Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. No solamente creía en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente era un hombre que creía en Dios, sino que le creía a Dios. Y si Dios decía que había que hacer algo, Esteban lo hacía. Y si Dios decía algo en su palabra que no hay que hacer, Esteban no lo hacía. Eso es confianza, eso es fe. No solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios, lo que Él ha puesto aquí en su palabra. Confiaba en que su palabra, en que la palabra de Dios es verdad, y a pesar de que el mundo trataría de desacreditar la palabra de Dios, Esteban se mantuvo firme creyéndole a Dios. Y lo vamos a ver en su discurso. ¿Cómo es que Esteban usa la palabra de Dios? Porque le creía a Dios. Pero Esteban también, hermanos, no solamente era un hombre que confiaba en Dios, dice ahí, era un varón lleno de gracia. Y cuando dice aquí la Biblia era un varón lleno de gracia, no tenemos que imaginarnos a que era un payaso o que era alguien que siempre hacía reír a las personas. Eso no es, desde la perspectiva bíblica, eso no es gracia. Yo sé que sí, en nuestros tiempos es eso, no es alguien bien gracioso, alguien que nos hace reír. No, pero cuando dice aquí que Esteban era un hombre lleno de gracia, significa que Esteban era un hombre que reconocía que era un pecador y que de la manera que él había recibido el regalo de Dios de manera inmerecida, porque eso es la gracia, él había recibido el regalo de Dios de la salvación de manera inmerecida, él mismo estaba dispuesto a dar esa gracia a quienes no la merecían. Y lo vamos a ver al final de este capítulo 7. Así como él había recibido la gracia de Dios, había recibido el perdón de sus pecados, él había entendido que él no merecía la salvación de Dios. Cuando él iba y enseñaba a otros, Esteban era un hombre gracioso. ¿Qué quiere decir esto? Que había otras personas con muchos pecados, seguramente, así como él, pero él les predicaba, y cuando les predicaba, él lo hacía de una manera graciosa, o sea, que él transmitía la gracia de Dios. Él no hacía que la gente, no imponía sobre las personas cargas que ni siquiera ellos podían cargar. ¿Me estoy explicando? Él hablaba de la gracia de Dios, él predicaba la gracia de Dios. Él era paciente. Pues, si Esteban fuera un pastor y alguien por ahí cometía un pecado, Esteban reconocía que él mismo era un pecador. Y entonces, en esa misma actitud, él apoyaba a aquella persona a que se levantara. No lo aplastaba, no lo pisoteaba. Esa es la actitud de un dictador. Pero Esteban está lleno de la gracia de Dios. Entonces, él transmite esto también a las demás personas. Ahora, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Esteban fue llamado a servir a las mesas y al evento que está aquí descrito. Ya lo platiqué yo la semana antepasada, que en Hechos de pronto vemos estos brinquitos en el tiempo, del cual nosotros no nos damos cuenta, porque lo vamos leyendo y creemos que todo fue un día después de otro. Pero en realidad pasa tiempo entre los eventos. No sabemos cuánto tiempo sucedió, hermanos, pero debió pasar algo de tiempo. La Biblia solamente nos dice que cierto día, dice ahí, cierto día, versículo 9, cierto día unos hombres de una sinagoga. ¿Cómo se llamaba la sinagoga? Según ahí el pasaje. ¿Cómo se llamaba la sinagoga? Ahí está. ¿Los esclavos liberados? ¿O cómo dice la Reina Valera del 60? De los libertos, ¿no? Los libertos son esclavos que han sido liberados. Lo que dice la nueva traducción viviente. Así se llamaba la sinagoga, ¿verdad? Así la habían nombrado. Hombres de esta sinagoga comenzaron a debatir con él. Hermanos, las sinagogas son las congregaciones de los judíos, del judaísmo. Así como nosotros le llamamos iglesias a las congregaciones de cristianos, los judíos le llaman sinagogas a las congregaciones de los judíos. Y en este caso, según el pasaje, esta sinagoga estaba compuesta por hombres que eran judíos, pero que venían de diferentes provincias. Venían de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Es lo que dice ahí el pasaje. Hermanos, Cirene es una ciudad que está al norte de África, Alejandría es una ciudad que está en Egipto, y Cilicia es una ciudad que estaba en la antigua Anatolia, que sería ahora Turquía. Entonces lo que está diciendo aquí el pasaje es que estos hombres no eran de Jerusalén, pero esta sinagoga está en Jerusalén. Entonces estos hombres que ahora están en esta sinagoga son hombres que regresaron a Jerusalén y que habían sido esclavos en aquellas regiones y que regresaron a Jerusalén y formaron una sinagoga de estos esclavos que habían sido liberados, pero que al final de cuentas eran judíos. Ustedes saben que siempre nos vamos a sentir cómodos con la gente que es como nosotros o que han atravesado por situaciones similares a la nuestra. Por ejemplo, aquí tengo un hermano, no voy a decir su nombre, pero yo creo que todos lo saben,
Aunque él nació acá, pero es hijo de padres hispanos, y él dijo, a mí me gusta juntarme con los hispanos. Pues se siente cómodo entre hispanos. Bueno, estos judíos son judíos que tienen una característica en común. Eran judíos que ahora son libres, pero que habían sido esclavos fuera de Jerusalén. Llegan a Jerusalén ya como libres y forman esta sinagoga. Se sienten cómodos ahí y ahí están reuniéndose ellos. Paradójicamente, hermanos, fíjense bien, piensen aquí en esto. Paradójicamente, aunque la sinagoga se llamaba o se les conocía como la de los esclavos liberados, en realidad siguen siendo esclavos del pecado. Habían sido liberados físicamente, pero espiritualmente seguían siendo esclavos. Esos judíos, dice la palabra de Dios, debatían con Esteban. Pero ninguno, dice el versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Son judíos preparados. Los judíos generalmente son personas que se preparan bastante en las escrituras. En nuestro pueblo evangélico, tristemente, muchas veces hay demasiada ignorancia en la palabra de Dios. No leemos, no estudiamos, no profundizamos en ella. Pero en estos grupos, ellos se lo toman muy en serio. De tal manera que los niños, antes de llegar a lo que ellos llaman su bar mitzvah, cuando es la madurez, ellos aprenden grandes porciones del Antiguo Testamento de memoria. Uno de los partes de los requisitos de ellos para su iniciación. Y ellos lo ven como algo sumamente importante. Entonces, son gente preparada, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que aunque eran varios, no podían con uno. No podían con la sabiduría y no podían tampoco con el espíritu con el cual les hablaba Esteban. Ahora, hermanos, quiero que noten, por favor, aquí en el versículo 10, yo lo subrayé por ahí, la palabra espíritu. Si se dan cuenta, la primera letra está con mayúscula. Está con mayúscula. Entonces, tomen una nota aquí de esto, una nota mental, o apúntenla en sus celulares, o apúntenla en lo que están tomando nota. Pero en la Biblia, siempre que aparece la palabra Dios con D mayúscula, D de dedo, significa que está hablando de Jehová, de Dios, el único Dios verdadero. Pero cuando habla de dioses o de un Dios, un ídolo, le pone una D minúscula. Lo mismo sucede con la palabra espíritu. Cuando la palabra espíritu aparece con la E mayúscula, es que es una referencia al Espíritu Santo, pero si es con una E minúscula, está hablando del espíritu del hombre, del ser humano. Entonces, aquí yo busqué en 19 versiones diferentes de la palabra, de las traducciones, ¿verdad? Del griego al español, 19 traducciones diferentes, y en 16 de ellas, todos los traductores concuerdan en que esta es una referencia al Espíritu Santo. Por eso todos los ponen con mayúscula. Solamente 3 versiones lo ponen con E minúscula, pero todos los demás lo ponen con E mayúscula. Significa esto que el consenso general de los traductores de la Biblia es que aquí quien está hablando a través de Esteban es el Espíritu Santo. Y esto tiene sentido con lo que Jesucristo dijo por ahí en Marcos 13:11. Cuando ustedes los arresten o los sometan a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y es verdad que aquí Esteban no está siendo arrestado, no está siendo enjuiciado, pero Esteban está teniendo un debate en el que está defendiendo la fe. Entonces es obvio que es el Espíritu Santo el que está hablando a través de Esteban. Pero Esteban está hablando a través del Espíritu Santo, pero también habla con sabiduría. Y eso requirió de Esteban seguramente preparación, estudiar, indagar. Hermano, no debemos de creer, porque de pronto algunos pueden tomar esto como, bueno, está bien. No tenemos que preocuparnos por estudiar la palabra de Dios. Al fin y al cabo, que el Espíritu Santo nos va a decir qué digamos en ese momento. Pero ¿saben ustedes qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo agarra aquello que nosotros hemos estado estudiando, hemos estado escudriñando y lo utiliza en el momento que debemos utilizarlo. Pero de nuestra parte, nosotros tenemos que estar preparándonos con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hará uso de todo eso que nosotros hemos estado alimentándonos para cuando nos enfrentemos a la prueba, traernos a nuestra mente todo aquello y defender la verdad de Dios. Hermanos, como estos hombres no podían con Esteban, vamos a seguir leyendo el versículo 11, lo que dice ahí. Como estos hombres no pudieron con Esteban, entonces, dice la palabra de Dios, persuadieron
a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo, el Sanedrín. Versículo 13. Los testigos mentirosos dijeron. Y pongan atención aquí a estas palabras que están ahí en negritas. Este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hermanos, así como cuando estaban enjuiciando a Jesús, los judíos buscaron falsos testigos. Si nosotros vamos un poquito atrás, hacia la historia de Jesucristo, en los evangelios, nos daremos cuenta de eso. Los judíos buscaron falsos testigos, gente que dijera mentiras acerca de Jesús. Y ahora aquí están haciendo lo mismo con Esteban. Y lo están acusando de dos cosas básicamente: de blasfemar contra Dios y de blasfemar contra Moisés. Y para los judíos, hermanos, esto es escandaloso. ¿Cómo alguien, porque Esteban era judío, cómo alguien que se llama así judío iría en contra de lo que básicamente significa ser judío? O sea, es escandaloso cómo alguien de nuestro propio pueblo dice estas cosas acerca de lo que tenemos. Y ven aquí, hermano, lo que está en juego. Los judíos se sienten orgullosos de su templo. Para ellos el templo era lo máximo. Para ellos el templo, para ellos, para los judíos, en el templo estaba la presencia de Dios. Tanto era así, en la idea de los judíos, que cuando ellos estaban lejos de Jerusalén, ellos siempre oran en dirección al templo. Ahorita no hay templo, entonces ahorita oran en dirección a Jerusalén. Pero cuando existía el templo, todos los judíos siempre oraban en dirección al templo, porque ellos decían: es que ahí está la presencia de Dios. Para ellos el templo es algo sumamente importante. No solamente eso, también estaban orgullosos de la ley de Moisés. Los judíos decían: es que somos el único pueblo con el cual Dios ha hablado. Somos el único pueblo al cual Dios se le ha revelado cara a cara. Con ningún otro lo ha hecho, y tiene razón. Con ningún otro pueblo lo ha hecho así. Pero ellos dicen: somos el único pueblo al que Dios lo ha hecho de esta manera. Y estaban orgullosos de esa ley que Dios les había dado a través de Moisés ahí en el monte Sinaí. Pero también ellos dicen: estamos orgullosos de nuestras costumbres. O sea, este hombre viene aquí a querernos cambiar las costumbres. No te metas con las costumbres de las personas, ¿no? En cierto sentido, hermano, los judíos tenían razón. Porque el mensaje del Evangelio dice que ninguna de estas cosas nos puede salvar. En ninguna de estas cosas nosotros podemos encontrar salvación. Solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo es que podemos ser salvos. La salvación no se alcanza por reunirnos en un solo edificio. La salvación no se alcanza por guardar al pie de la letra ciertos mandamientos. La salvación no se alcanza por hacer cosas por costumbre. Yo vengo todos los domingos a la reunión. Yo ofrendo todos los domingos. Yo doy mi diezmo todos los domingos. Y a veces creemos que estas cosas son las que nos hacen hallar gracia delante de Dios. Pero el Evangelio es otra cosa. El Evangelio dice: no. Ninguna de tus obras te trae salvación. Solamente la obra perfecta de Jesucristo en la cruz puede limpiarte de todo pecado. Y eso es liberador. Créanmelo, hermanos, porque estar atados a la ley, estar atados a tratar de cumplir con todas estas cosas, nunca lo vamos a alcanzar. Siempre va a haber algo en lo cual nosotros estemos fallando. Siempre. Pero si tú pones tu confianza en Jesucristo, el que cumplió la ley por ti, tú puedes descansar en Él. Tú puedes descansar en Jesucristo. El Evangelio entonces va en sentido contrario a lo que creen los judíos. Por eso tenían razón, en cierta manera. Es verdad, Esteban con lo que está diciendo está hablando en contra de lo que los judíos han creído por tanto tiempo. Dentro del judaísmo, la salvación se alcanza por ser parte de una raza específica, por ser hijos de Abraham. Pero no de cualquier hijo de Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael. ¿Y a quién fue el otro? A Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y Esaú. Y para los judíos, la línea
La línea viene a través de Isaac y a través de Jacob. Y para ellos eso es importante. Somos salvos porque pertenecemos a la línea de Abraham, pero a través del pueblo escogido. Además de ello, los judíos creen que hay que obedecer la ley de Moisés y adorar a Dios en el templo que está en Jerusalén. Entonces, desde la acusación que le están haciendo a Esteban, es grave, ¿verdad? Desde esta perspectiva judía. Pero vean lo que dice al final este pasaje, el versículo 15. Cuando ellos lo están acusando, dice el texto que su cara empezó a brillar como la de ¿quién? Como la de un ángel. Su cara empieza a brillar. ¿A usted le recuerda esto una historia del Antiguo Testamento? A Moisés. Es cuando leemos este tipo de cositas en la palabra de Dios, rápidamente nos tiene que hacer referencia a lo que nosotros ya leímos antes. Y ya vimos nosotros esto antes. Lo vimos en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés. Ahí en Éxodo 34, del 29 al 35, dice la palabra de Dios que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, en el monte Sinaí, donde Dios le está dando las leyes para su pueblo. Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice la palabra de Dios que su rostro brillaba. Y entonces los israelitas tenían miedo de acercarse a Moisés. Ellos lo notaban, pero Moisés no lo notaba. Pero su rostro brillaba. Entonces Moisés, para no causarle este temor a la gente, dice la palabra de Dios que empezó a usar un velo para taparse la cara mientras hablaba con los israelitas, pero se quitaba este velo para hablar otra vez con Dios. Y al observar nosotros, hermanos, este brillo en Esteban, al igual que con Moisés, entonces nosotros podemos deducir que Esteban era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Él pasaba tiempo con Dios y su rostro reflejaba eso, reflejaba la gloria de Dios. ¿Cómo está tu rostro? Puedes decir, bueno, en realidad he pasado suficiente tiempo con Dios. No pierdan de vista, hermanos, que Esteban, fíjense bien, lo que veíamos al principio. Esteban, dice la palabra de Dios en los primeros versículos que leíamos, era un hombre que hacía señales y hacía prodigios, hacía milagros. Pero también vemos que Esteban brillaba su rostro como el de un ángel. Vean esto, manténganlo por favor ahí en su mente. Estaba haciendo señales, estaba haciendo milagros, pero también estamos viendo ahora que su rostro está brillando. Y miren, hermanos, en Éxodo 34, cuando Dios está hablando con Moisés y le está dando sus leyes para el pueblo, Dios le dice a Moisés, a través de ti yo voy a hacer grandes señales y prodigios para que el pueblo crea. Y Moisés los hizo. Y vemos aquí, en Hechos capítulo 6, que Esteban hacía señales y prodigios, ¿como quién? Como Moisés. Y le brilló el rostro como a Moisés. Entonces aquí lo que estamos viendo es como una manera de Dios de decirnos a nosotros que así como Dios estuvo con Moisés, ahora estaba también con Esteban. Dios estaba con Esteban, así como estuvo con Moisés. Y entonces Esteban, hermanos, es llamado ante el Sanedrín a presentarse a un juicio ante los principales líderes judíos. Y Esteban se aventa un discurso de los más largos que encontramos aquí en la palabra de Dios. Es Hechos capítulo 7. Abran sus Biblias ahí, vamos a leerlo todo juntos. Son 60 versículos. No es cierto, hermanos. No lo vamos a leer todos juntos. Hermanos, pero es uno de los discursos más largos. Yo se lo recomiendo que lo lean en sus casas. Es un recorrido de 1100 años de historia israelita. Entonces, léalo, por favor, en sus casas. Si hay algunas cosas que no sepan del Antiguo Testamento, aquí van a encontrar varias. Es una historia muy resumida. ¿Sí? ¿Saben ustedes como un dato? Este discurso ocupa el 15% del libro de Hechos. Entonces, es un discurso largo. Es la predicación más larga registrada en el libro de Hechos. Esteban se aventó una predicación más larga que la de Pedro y más larga que la de Pablo. Una predicación larga. Aunque en realidad no tenemos todas las predicaciones de ellos, pero fue un discurso bastante largo ahí en Hechos. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque quiero que vean, yo solamente les resumí para que lo tengan ahí presente. Le pueden tomar una foto a esta diapositiva para que luego lo estudien en sus casas o pueden tomar notas. Pero básicamente lo que el discurso de Esteban dice es esto. Número 1, Dios hizo un pacto con Abraham. Y el pacto era, yo te voy a dar una tierra. Y Esteban dice todavía, Abraham llegó a la tierra prometida y Dios le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, a tus hijos. Sin embargo, cuando Abraham estuvo viviendo en esa tierra, él era un extranjero. O sea, la tierra no le pertenecía a Abraham.
Pero Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios y le fue contado por justicia. La tierra no era de Abraham, la tierra no le pertenecía, pero Dios hizo una promesa con Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar una tierra a tus descendientes. Y luego Esteban dice, y Dios cumplió su promesa, a pesar del pueblo israelita. Dios les dio la tierra que le había prometido 400 años antes a Abraham. Dios cumplió su promesa. Entonces, lo primero que podemos tomar de aquí es que Esteban está diciendo, bueno, tenemos un Dios que hace promesas y que cumple sus promesas. Es un Dios que es fiel. Pero por otro lado, Esteban, contando un poquito aquí de la historia de ellos, dice, bueno, estuvo José, un siervo de Dios. Él había sido seleccionado por Dios para liberar de la muerte a los israelitas, porque hubo una hambre y él estaba en Egipto y todo esto. Dice, sin embargo, ustedes rechazaron a José. ¿Se acuerdan? Les está hablando de los hijos de Jacob. Eran 12. Y conspiraron para matar a José, lo quisieron matar. Sin embargo, Dios protegió su vida, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, y él trajo salvación a su pueblo. Pero ustedes rechazaron a José. Moisés, dice Esteban, Moisés fue enviado por Dios para liberarlos de la esclavitud de Egipto, pero ustedes rechazaron a Moisés. O sea, básicamente Esteban les está diciendo, todo esto de lo que ustedes están orgullosos, no tienen por qué estar orgullosos de nada de eso, porque sus padres rechazaron a Moisés, sus padres rechazaron a José, sus padres no le creyeron a la promesa de Dios a Abraham. Si Dios cumplió su promesa es porque Él es fiel y Él cumple lo que promete, pero ustedes no creyeron a la promesa de Dios. Aunque ustedes recibieron la ley y dicen eso de que estuvieron cara a cara con Dios y estas cuestiones, ¿de qué sirve todo eso si siempre desobedecieron la ley? ¿De qué sirve tener la ley si la vas a desobedecer? Y Esteban, para rematar, todavía le dice lo siguiente. Y el templo, en realidad, no surgió del deseo de Dios. El templo fue una concesión de Dios. Porque el templo, si ustedes vamos al Antiguo Testamento, Dios, para lo que dio instrucciones bien específicas y bien detalladas, es para el tabernáculo. Pero luego David tiene el deseo en su corazón de construirle un templo a Dios. Y Dios le dice a David, pero yo no necesito un templo, David. Yo no necesito habitar en un templo construido por manos humanas, porque mira, todo esto me pertenece. La tierra, dice él, es el estrado de mis pies, o sea, la tierra es donde yo pongo mis pies. ¿Quién me puede contener a mí? Pero por amor a David, Dios le dice, está bien, te voy a permitir que lo hagas, pero no lo vas a hacer tú, porque has sido un hombre que has derramado mucha sangre, pero voy a dejar que lo construya tu hijo. Y entonces el que deja instrucciones para construir el templo es David. Entonces el templo no es que Dios haya mandado al pueblo a hacerle un templo, sino que Dios dejó que lo hicieran como una concesión, les dio el permiso de hacerlo. Pero en realidad, dice Esteban ahí en el capítulo 7, versículo 49, desde el 48, perdón, dice, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. No vive ahí. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Entonces Esteban les está diciendo, no, ustedes confían en este templo, pero en realidad el Señor no habita aquí. Él habita en todo el universo. Y entonces Esteban va a decir lo siguiente. Versículo 51 en adelante, así lo vamos a leer. Pueblo terco. Y ¿está diciendo mentiras? No, o sea, Esteban dice, esto viene, ya les leí una historia, toda la historia, 1100 años de historia israelita. Pueblo terco, dice Esteban. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Y lo hace la siguiente pregunta, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles.
En el último versículo, ahí, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios. ¿De qué les servía a ellos tener la ley si le iban a desobedecer? Pero me gusta más como lo dice Reina Valera del 60, porque Reina Valera del 60 dice incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, exteriormente los judíos podían tener una marca de ser supuestamente parte del pueblo de Dios, pero el verdadero Hijo de Dios, según la palabra de Dios, es el que tiene circuncidado el corazón. Entonces, aunque exteriormente tengan esa circuncisión, dice Esteban, de nada de eso les sirve. Lo importante es la circuncisión del corazón. Y dice Pablo en Romanos 2:28, no seas verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Jeremías 4, versículo 4, para que vean que esto venía desde el Antiguo Testamento. Circuncidaos a Jehová, dice Jeremías, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 9:25. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Desde el Antiguo Testamento, la circuncisión física solamente era una señal externa. Pero desde el Antiguo Testamento, los dos profetas comenzaron a hablar acerca de que lo importante era la circuncisión del corazón. De nada sirve tener marcas externas. De nada sirve vestirnos como cristianos. De nada sirve peinarnos como cristianos. De nada nos sirve hablar como cristianos si en realidad nuestro corazón no ha sido transformado por Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios. Y mi Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque en realidad no ha habido un cambio real en su corazón. Hermanos, aquí en el Sanedrín, los líderes judíos habían visto que Esteban hacía señales, que Esteban hacía milagros, habían visto que el rostro de Esteban brillaba. Y yo creo que tendrían que ser muy ciegos o muy necios para no conectar esto con Moisés. O sea, ellos se la pasaban estudiando las Escrituras. Para ellos su máxima figura era Moisés. ¿Y cómo es posible si están viendo aquí a uno que se parece a Moisés, que hace señales, que hace milagros como Moisés, que le brilla el rostro como Moisés? ¿Cómo es que se niegan ellos a creer que él está siendo enviado por Dios? Sin embargo, rechazaron el mensaje de Esteban, así como sus antepasados rechazaron a José, a Moisés, la ley y la voluntad de Dios, hermanos. Porque seguir a Dios no se trata de llenarse de conocimiento. No se trata de eso, sino de una disposición del corazón a obedecer a Dios. Eso es seguir a Dios. Esos judíos estaban llenos de conocimiento, pero se negaban a ver lo que era evidente. Su orgullo les impedía creer en la verdad. Y dice ahí la pregunta, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? O sea, Esteban está consciente de que el Espíritu Santo a través de todo esto les está hablando a ellos continuamente, una y otra vez. El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros también una y otra vez. Y Esteban dice, ¿lo van a resistir para siempre? ¿Seguirán haciéndolo? ¿Seguirás resistiendo al Espíritu Santo que habla a tu vida, que habla a tu mente, que habla a tu corazón? Y termina este pasaje con lo siguiente. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Cómo estaba el Hijo del Hombre aquí, según Esteban? Y vio a Jesús, ¿de qué? De pie. Pero Jesucristo dijo ahí, en Mateo 6:64,
cuando está defendiéndose ante el Sanedrín, Jesucristo dijo que el sumo sacerdote le preguntó, ¿tú eres Dios? Y Jesucristo le dijo, bueno, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero ¿cómo está Jesús aquí? ¿Y cómo decía Jesús que iba a estar? ¿Y cómo está aquí? ¿Y cómo dijo que iba a venir? No, ya. Ya, porque están durmiéndose por eso. Esteban vio a Jesús de pie. Pero Jesucristo dijo que, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Hay muchas preguntas de por qué está de pie, pues no que iba a estar sentado. Y la explicación más lógica que yo le puedo encontrar a esto es que es que Jesucristo está de pie, viendo lo que Esteban está haciendo. Es como recibiendo en gloria al que ha de morir pronto. Se levantó de su trono, quizás para darle la mano a Esteban. Es impresionante eso. Entonces, dice el versículo 57, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen esto? Los niños. Los niños son los que hacen esto, en sus berrinches. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es importante este joven, luego lo vamos a ver. Pero los ponen ahí a los pies de este Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo antes esto? Jesús dijo esto en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y dicho esto, murió. El carácter de Jesús se había impreso en Esteban. Esteban se estaba comportando ya como Jesús, porque era un hombre que estaba pasando tiempo con Dios. Su rostro reflejaba eso. Su vida reflejaba eso. Estaba él con Dios. El pastor Gary Hamrick nos invita a pensar en estas preguntas, ¿verdad? Nos invita a pensar en estas preguntas, sí, cuando estemos reflexionando en este pasaje. Ya para terminar, y eso se los quiero dejar a ustedes ahí abierto para que piensen en ello. Es la última diapositiva. Dice ahí, la primera pregunta, ¿amo a Dios más de lo que amo mi vida? ¿Estoy dispuesto a morir por Dios si así fuera requerido? ¿Amo a Dios más de lo que amo mi vida? La marca de un discípulo. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero por encima de todos está Dios. Piensen en esto. Piensen en sus vidas. ¿Qué tal si pasa ahora algo así? Tenemos que entregar nuestra vida a causa del Evangelio. ¿En realidad estamos dispuestos a hacerlo? Número 2. Esta es una de las características también más importantes de los cristianos. Puedo perdonar a aquellos que me han lastimado. El perdón es una cosa sencilla, hermanos. A veces creemos que sí. Pero cuando son cosas que nos hacen que no pasa nada, lo pasamos por alto. Pero hay cosas que nos pegan en el fondo, en nuestro corazón. Muy fuerte. Aquí a Esteban lo están matando. Y Esteban le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nuestra capacidad o disposición para entregar perdón a aquellos que nos han ofendido muestra cómo está nuestro corazón. Un corazón que se está pareciendo cada vez más al de Jesús entregará el perdón más fácilmente. Pero si somos duros para dar el perdón, seguramente necesitamos crecer ahí, en esa área de nuestra vida. Número 3, hermanos. Excelente pregunta. ¿Estoy listo para ver a Dios cuando muera? Cuando esté en mi lecho de muerte, no lo sé, veré que los cielos se están abriendo para recibirme a mí. En este momento estoy listo para ver la gloria de Dios. Si no es así, yo te invito a que creas en el Evangelio. Si hay temor en tu vida, si dices, no estoy seguro de que vea a Dios, bueno, cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, confía en lo que Cristo ha hecho por ti
y seguramente podrás estar en la presencia de Dios. No por nuestras buenas obras, sino porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Ahí está nuestra confianza. Y tú puedes decir, amén. Yo sé que voy a ver a Dios, no por mí, sino por Jesucristo. Yo me glorío contigo. Vamos a ver. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra.